Hola, soy Jorge Guzmán, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y hoy vamos a hablar acerca de un tipo especial de suelo conocido como suelos colapsables. Lo que sigue de aquí en adelante es una recopilación de información de la presente bibliografía. Toda la documentación que se encuentra aquí está en internet y puede ser solicitada por cualquier persona. Iniciando nuestro camino, nos encontramos con lo siguiente. Al momento de comenzar nuestros estudios de la mecánica de suelos, es muy normal y correcto, considero yo, centrar la mayor parte de nuestros esfuerzos en las propiedades mecánicas del suelo. Nos importa cuánto puede soportar y cuánto va a deformar bajo la influencia de ciertas cargas. Pero dentro de los suelos existen algunos agentes externos, como por ejemplo agentes químicos o agentes ambientales, que muchas veces son estos agentes externos los que van a controlar el comportamiento del suelo. Por lo tanto, el comportamiento real del suelo viene dado por las propiedades mecánicas y por ciertos agentes externos. Un ejemplo de los agentes externos que controlan el comportamiento de los suelos son los suelos colapsables. Un suelo colapsable es todo aquel que en presencia de algún agente desencadenante, como por ejemplo el agua, rompen su estructura y al romper su estructura generan una disminución de volumen grande en un periodo corto de tiempo. Lo que vemos en pantalla es una definición un poco más sencilla de entender de lo que es un suelo colapsable. Un suelo colapsable es todo aquel suelo que sufre un apreciable cambio de volumen. Para nosotros, disminución de volumen, debido a humedad, cargas aplicadas o una combinación de ambas. Y bueno, como objetivo general, aprender a identificar los suelos colapsables y aprender a predecir su comportamiento. Los objetivos específicos, conocer los distintos ensayos para poder identificar estos suelos, las técnicas de mejoramiento del suelo y las recomendaciones constructivas. La verdadera importancia de estos objetivos es que los suelos colapsables fallan repentinamente, grandes volúmenes de deformación en periodos muy cortos de tiempo, y esto trae consigo daños que son muchas veces irreparables dentro de la estructura. Sigamos avanzando y ahora vamos a entrar a comprender el comportamiento de este tipo de suelos de una manera más profunda. Descripción del problema. Anteriormente nos adelantamos un poco y ya dimos una definición acerca de lo que es un suelo colapsable. Era todo aquel suelo que bajo la presencia ya sea de agua o de cargas, el mecanismo que mantiene sus partículas unidas entre sí se rompe, generando un reordenamiento de las partículas, una disminución en la relación de vacíos, se compacta el suelo y lógicamente genera una disminución de volumen. Sigamos avanzando y acá vemos algunos ejemplos de lo que es un suelo colapsable. Lo que vemos en la imagen está un tanto exagerado y probablemente no es de lo que estamos hablando ahora. Probablemente no habría forma de predecir lo que va a suceder ahí. No sé por qué falló eso. Probablemente no fue por un suelo colapsable, pero es un ejemplo de lo que podría pasar en este tipo de suelos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen más real. El estrato de abajo, por la presencia de algún agente, sus partículas se rompieron y el suelo se hundió. Eso es lo que sucede acá a menor escala y acá a muy grande escala y muy exagerado. Y acá nos adelantamos un poco acerca de las recomendaciones. Si tenemos una obra civil cuyas cimentaciones son superficiales y está asentada sobre un suelo colapsable, en el momento de un colapso del suelo va a haber un reordenamiento de las cargas y probablemente muchos de los elementos como vigas o columnas no van a poder soportar esa redistribución de cargas y van a fallar, va a haber rotura. Por lo tanto, y esas roturas muchas veces pueden ser irreversibles. Una estructura que esté asentada sobre un suelo que es colapsable debe estar con cimentaciones profundas. La presente lista muestra una serie de características que hacen del suelo sospechoso de ser colapsable. En ningún momento se pretende que la lista sea definitiva, sino más como un lineamiento para poder estudiar este tipo de suelos de una mejor manera. Estructura abierta, relación de vacíos elevada, alta porosidad, densidad seca baja. Estas primeras cuatro características están interrelacionadas y proporcionan facilidad de reordenamiento de partículas, pérdida de volumen y transmisión de fluidos. Lógicamente, estas características favorecen el mecanismo de falla de los suelos colapsables.
Otra de las características es que el depósito es geológicamente joven o recientemente alterado. Esto se fundamenta en que si el suelo no fuese geológicamente joven, el colapso hubiese ocurrido hace tiempo. Y finalmente, baja fuerza de unión entre partículas. Lógico, si las partículas tuviesen fuerza de unión fuerte, ya sea el agua o algún otro agente desencadenante, no podría separar esa unión y por lo tanto no habría un reordenamiento de partículas. Mecanismo de falla. Para explicar esto nos vamos a centrar dentro del gráfico. En la imagen de la izquierda vemos que las partículas están unidas entre sí por fuerzas que pueden ser relativamente débiles. Veamos que la forma en la que está armada es estilo panal. Adentro hay una relación de vacíos grande entre las partículas. La imagen de la izquierda es antes del mojado o del hundimiento, antes del contacto con el agua. La imagen de la derecha es luego del contacto con el agua o del agente desencadenante. Entonces, las partículas entraron en contacto con agua, se rompió la unión entre las partículas, hubo un reordenamiento y lógicamente hubo una pérdida de volumen apreciable. Lo que haremos ahora será ver este mecanismo de falla de manera real. Para eso haremos uso de un video. El video está, sacado de YouTube. El enlace está en la bibliografía y todos los créditos se los vamos a dar a los autores. En este caso, el doctor Emilio Redolfi. Sin más que decir, empecemos a ver el video. Este trozo de loes tiene una apariencia muy resistente. Se me hace difícil romperlo con la mano. Si ahora yo esto lo meto en agua, fíjese cómo empieza a desgranarse y al cabo de unos minutos no va a tener aproximadamente nada de resistencia. Ahora, no todos los suelos que hay de origen loésico son colapsables. Hay algunos donde la cementación entre las partículas es estable y por más que ustedes lo humedecen, no les sucede esto. Sigue teniendo resistencia. Eso se debe a que las sales que los unen son, por ejemplo, carbonatos de calcio o silicatos, que hace que no se produzca el colapso. Continuamos con la fase de identificación. Para identificar este tipo de suelos colapsables, lo primero que podemos hacer, como paso 1, es verificar si dentro de nuestro estrato existe alguno de los siguientes tipos de suelos. Por ejemplo, los suelos loes o loésicos. Estos tipos de suelos son sedimentos de arena o limo. Luego, los suelos residuales in situ. Este tipo de suelos son la última fase de la etapa de meteorización de las rocas. Y finalmente los suelos que hayan sido previamente congelados. Esto se debe a que el hielo ocupa mayor volumen que el agua, por lo tanto al descongelarse habrá una disminución dentro de los volúmenes. Como siguiente paso, lo que podemos hacer es utilizar mapas geotécnicos. Obviamente si están disponibles dentro de la zona en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, mapa de distribución de loes en el mundo, mapas de suelos residuales o incluso tomar fotos aéreas. Acá tenemos algunos ejemplos. Esto nos puede servir para tener una idea de qué tipo de suelo existe en la región en la que estamos trabajando. Finalmente, como paso definitivo para la identificación de este tipo de suelo, es realizar los ensayos. Podemos realizar ensayos en laboratorio o ensayos in situ. Tenemos el ensayo de potencial de colapso normado por la ASTM, que generalmente se realiza cuando es posible obtener muestras inalteradas. En caso de no, se nos permite realizar pruebas in situ. En este caso consiste en inundar la región, provocar el colapso y medir el asentamiento. De manera resumida, el ensayo consiste en colocar un espécimen de suelo con humedad natural en el consolidómetro. Una vez colocado, se le aplica una carga predeterminada. Aplicada la carga, se inunda el suelo sin aumentar la carga. Entonces, debido a esa inundación, debido a esa cantidad de agua que hemos añadido, va a sufrir el espécimen una disminución de altura que se traduce lógicamente en una disminución de volumen. Entonces, como estamos en el consolidómetro, podemos medir todos esos cambios de altura. Y eso lo reemplazamos en la siguiente fórmula. IE se define como el índice de colapso o el potencial de colapso. DF es la lectura en el consolidómetro al final de la inundación.
DI es la lectura en el consolidómetro al inicio o antes de la inundación, pero luego de haber aplicado la carga. HO es la altura original del espécimen, multiplicado por 100. La norma además nos da diferentes formas de poder expresar la misma ecuación. La segunda, que estamos viendo en pantalla, está expresada en función de la relación de vacíos, y la tercera está expresada en función de la altura del espécimen. Determinado el índice de colapso, la norma además nos da ciertos valores parámetros con los cuales podemos comparar para determinar qué tan colapsable es nuestro suelo. Por ejemplo, si está entre 0.1 y 2, nuestro suelo es ligeramente colapsable. Ahora, sin entrar en detalle de todo el procedimiento del ensayo, nos vamos a centrar en lo que esperamos del ensayo, cuál es el resultado de este ensayo. Y el resultado del ensayo es esta gráfica, en la que vemos que en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, tenemos la carga aplicada, en este caso en kilopascales, y en el eje vertical, el eje de las ordenadas, tenemos la deformación unitaria. Todos estos valores los podemos leer en el consolidómetro. Entonces, el primer valor es el de acá, el punto A. En este punto no tenemos ni carga ni deformación, está la muestra simplemente colocada en el consolidómetro. Nosotros tenemos que ir cargando la muestra de a poco, midiendo obviamente midiendo presiones y deformaciones para poder realizar la gráfica, hasta llegar al punto B. El punto B es el punto donde está la carga predeterminada. En este caso la carga predeterminada es de 100 kilopascales. Entonces, llegado a este punto, ya no aumentamos cargas, sino lo que hacemos es inundar la muestra. Y entonces, no debido a cargas, sino debido a agua, debido a la inundación, la muestra va a sufrir grandes deformaciones, que es lo que vemos acá. La muestra está dando un salto desde el punto B al punto C. Y no hemos aumentado cargas, sino que solamente hemos aumentado agua. Pero lo importante del ensayo es este salto. Una manera rápida y relativamente sencilla de poder determinar si nuestro suelo es colapsable o no es a través del índice de compresibilidad de Gibbs. Este método nos dice que si la densidad seca es inferior que el siguiente coeficiente, dicho suelo presenta riesgo de ser colapsable. El índice es el siguiente, 2.6 sobre 1 más 0.026 de la plasticidad. Entonces, solamente necesitamos dos valores, la densidad seca y la plasticidad del suelo. Necesitamos simplemente realizar dos ensayos, el ensayo de densidad de los suelos y el ensayo de los límites de Attenberg. Lo que vemos en la pantalla es el criterio de colapsabilidad de Gibbs. Básicamente la ecuación mostrada en la anterior diapositiva está aquí graficada para diferentes valores de densidad seca y diferentes límites de plasticidad. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de colapsabilidad de Gibbs? Todo lo que esté por arriba de la curva, estamos a salvo de ser colapsables. Todo lo que esté por debajo va a presentar mayor riesgo de colapsabilidad. ¿Dónde intervienen los procesos o los fenómenos físicos y químicos dentro de todo el mecanismo de falla? Entonces, anteriormente cuando estudiamos el mecanismo de falla, más o menos nos damos cuenta de que la verdadera importancia de todo esto es qué es lo que está uniendo a las partículas entre sí. Si esa fuerza de atracción es suficientemente grande o no tanto. Entonces, esa fuerza de atracción puede deberse a muchos factores. Y dentro de esos factores pueden ser tanto físicos como químicos. Entonces, no hay mucho más que hablar acerca de este tema. Y finalmente, ya para terminar, el mejoramiento del terreno y recomendaciones constructivas. En caso de que se haya demostrado la existencia de suelos colapsables o la probabilidad de colapso del suelo debido a algún agente, lo que podemos hacer es elegir alguna de las siguientes recomendaciones. Excavación y sustitución. Probablemente no sea una de las opciones más baratas, pero en caso de que el suelo colapsable esté muy en la superficie, puede ser una opción aconsejable. Como siguiente alternativa tenemos inundar in situ. Podemos básicamente provocar la falla antes de que suceda cuando ya esté construida la obra. Inundamos el terreno, provocamos los asentamientos y ya podemos empezar a trabajar en un terreno más estable. Y la densificación, que básicamente es compactar. ¿Cuáles son las recomendaciones constructivas?
Básicamente y en resumen, usar pilotes. Uso de cimentaciones profundas, inyecciones de compactación horizontal, losas de fundación y losas pilotadas. Acá vemos el esquema que vimos anteriormente. Si tenemos cimientos superficiales, van a ser muy susceptibles a daños debido a colapsos. Pero si tenemos cimentaciones profundas, que además están asentadas sobre suelos que no son colapsables, el- la probabilidad de falla es mínima. Y acá tenemos en qué consiste la compactación, la inyección de compactación horizontal. Lo que estamos buscando básicamente es igual densificar un poco más el suelo. Como conclusión, y ya para terminar, concluimos que los suelos colapsables son una especie de suelo con los cuales hay que tener especial cuidado, puesto que su falla es repentina, sufren grandes deformaciones en periodos muy cortos de tiempo. Dada la existencia de este tipo de suelos, lo más recomendado en caso de la construcción de una obra civil es fundar con cimentaciones profundas.